buenas tardes, mis hermanos. Esperamos que este día sea un día grato, bendecido en nuestros corazones y que nos ayude Dios, el Espíritu de Dios, a entender tantas cosas de la palabra que son cuestiones profundas, pero una delicia. Y esta vez vamos a hablar sobre un librito, pequeño librito que estaba abierto. Y vamos también a tocar a la ciudad de Jerusalén. Y esperamos que todo lo que digamos sea una bendición muy clara. Voy a leer un pasaje para acordarnos de algunas cuestiones. En este libro de Apocalipsis, que es un libro sobre la segunda venida de Cristo, pero no solo sobre su segunda venida, sino también sobre las consecuencias de su venida. Por supuesto que es una maravilla. Y voy a leerles el capítulo 5 al principio. No porque vaya a hablar de ese capítulo, sino porque es una referencia. Dice el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, escuche bien, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte predicando en alta voz, diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, fíjese, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. ¿Por qué estoy leyendo este pasaje? Para que usted tenga en mente que este es un libro sellado con 7 sellos, consecuentemente cerrado, porque nadie podía leerlo, nadie podía abrirlo. Mientras que en esta ocasión vamos a hablar, por supuesto, de un libro o un librito en el capítulo 10. Y dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Lo que quiero es que usted haga una comparación entre este del capítulo 10, que es un librito que está abierto, mientras que el del capítulo 5 no es un librito, es un libro que está cerrado, sellado, y nadie puede leerlo. Entonces, no es lo mismo el librito del capítulo 10 que el libro del capítulo 5. Y sobre ese libro del capítulo 5 es que estamos yendo a los sellos, luego las trompetas y luego los tazones. Es el desarrollo de todo lo que ha de acontecer.
A por cierto, este librito dice de la siguiente manera: y fui al ángel. ¿A cuál ángel? A ese ángel poderoso que había descendido, que no cayó del cielo, descendió del cielo. Mientras que hay otro ángel que dice cayó del cielo. Y eso permite la interpretación o la idea de que este es un ángel caído, que no es un ángel de Dios. Eso no lo afirmamos. Pero este otro es un ángel poderoso que él descendió del cielo y que cuando Juan lo describe, pues usted tiene que aceptar que está describiendo a la persona de Cristo. Y lo voy a seguir leyendo. Y la voz que oí del cielo hablar conmigo decía: ve y toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre la mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y trágalo, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube devorado, fue amargo en mi vientre. Qué interesante. O sea, tenemos aquí en realidad dos cosas. Un libro capaz de producir alegría, emoción, o bien tristeza, angustia. Este librito fue comido y expliqué que no vaya usted a interpretarlo como el libro del capítulo 5. No era el dolor o la pena. Es decir, vamos a pensar que si le produjo un sabor amable, bueno en su boca, estamos hablando de aquellas cosas que producen alegría. Sin embargo, después de eso, Juan sintió dolor, pena o tristeza. ¿Por qué? Y hay quienes interpretan que en realidad Juan está saboreando dos cosas para el pueblo de Dios. Una, que él estuviera probando las buenas cosas, las victorias que Dios le da a la iglesia, al pueblo, como también probar la amargura de la derrota, de la tristeza. En lo personal no estoy de acuerdo con esa apreciación. No lo reconozco como cuando la amargura él la probó en su estómago, estuviera experimentando el sufrimiento de la iglesia durante la gran tribulación. En realidad no es un asunto donde la iglesia tenga que ser reconocida como sufriente. Es más, la iglesia ya está con el Señor. Lo que significa que entonces se trata exclusivamente de Israel. Y vamos a encontrar cosas muy buenas para entender esto. Este librito al que Juan se le ordena
que lo coma, que lo devore. Dice que lo devoró. Y que estaba en la mano del ángel. No era lo mismo de ninguna manera que el libro del capítulo 5, el cual, primero que nada, estaba cerrado. Este librito del capítulo 10 está abierto. Ya no se trata entonces del mismo. Este librito está abierto, el cual al ser comido por el apóstol Juan, dice que fue dulce en su boca. Y algunos, a raíz de esa declaración, interpretan esto en el sentido que fue dulce, porque era un libro de profecía que sin duda hablaba de la victoria del pueblo de Israel, y que eso, por supuesto, le produjo bastante alegría, dulce como la miel. Al ver, sin duda, el establecimiento del reino del Mesías, que ha llegado, que está por establecerse. Pero que sin embargo esa misma profecía le causa amargura al enterarse de un sufrimiento único que esperaba a Israel. Acuérdese que en Daniel dice tiempo cual nunca fue. Entonces, a raíz de esto, algunos dicen que se trataba también del sufrimiento que le esperaba a la iglesia. Pero sobre este asunto de que era la iglesia la de la que hablaba la profecía, voy a dar mi punto de vista, muy mío, pero hay muchas cosas que me apoyarían para explicarlo. En el versículo 9 del capítulo 10, el ángel le da una orden a Juan y le dice: toma y trágalo, y él te hará amargar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dos sentimientos, dos emociones. Y tomé el librito, dice, de la mano del ángel. Y mire con qué fuerza lo comió. Lo devoré. Y empezó a sentir que era muy dulce en su boca. Que era tan dulce como la miel. Pero cuando lo hubo devorado, y este llegó a mi estómago, a mi vientre, fue amargo mi vientre. Por eso dije, por un lado la emoción de la alegría y la otra la pena, el dolor, la tristeza. Desde luego que es muy propio pensar que este librito, porque no nos dice de qué se trató, es muy propio pensar que este librito
hablaba de cosas que causan una gran alegría y luego de repente una gran pena. Esos son sentimientos encontrados. Son sentimientos morales. Sí, pero hay un problema. Pues ¿de quién está hablando? Porque estos son reacciones morales. La tristeza y la alegría. Hablaba de cosas que a él, Juan, le causaron mucha alegría. Y luego se dio un cambio. Vino una gran pena que él la interpreta como amargura de su vientre, amargura en su estómago. Y yo decía, pues ¿de quién habla? Porque no deja de ser una percepción moral. Y algunos intérpretes piensan lo que dije hace un momento, que se trataba del sufrimiento de la iglesia. Insisto, daré mi punto de vista y les pediré que recordemos las palabras del ángel Gabriel en el capítulo 9, verso 24. Usted puede hacer anotación para que luego después usted lea, pero que nos ayuda a dar una interpretación donde el ángel le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Todo lo que aquí suceda en esas 70 semanas está determinado, decretado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Categórico. Es decir, no está hablando de otra gente, no está hablando de la iglesia, está hablando en exclusiva sobre tu pueblo y tu santa ciudad, sobre Israel y sobre Jerusalén. Nada tiene que ver aquí la iglesia, usted no la encuentra. Es decir, nunca se le olvide para la interpretación que las 70 semanas son un asunto exclusivo de Israel. Nada tiene que ver la iglesia, en absoluto. Y el problema está en que estamos estudiando las cosas que suceden durante la semana 70. ¿Sí? Estamos viendo la última semana profética de aquellas 70 que le dijo el ángel. Estamos en la número 70. Y por consecuencia, nada tiene que ver con otros, sino solo con tu pueblo y tu santa ciudad. Este suceso se está dando en el tiempo de la última semana. Por lo tanto, usted tiene que interpretarlo sobre lo que le sucede a Israel y no a la iglesia. Por lo que necesariamente, si es la semana 70 y el ángel le dijo que era un decreto que tenía que ver solo con el pueblo
y solo con la ciudad de Jerusalén. No las vamos a encontrar aquí al pueblo y también a Jerusalén. Por lo que necesariamente se trata del pueblo de Israel. Pueblo que durante la gran tribulación, y si estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de la última semana 70. Israel, Daniel, todo lo que suceda en estas 70 semanas, todas tienen que ver solo con tu pueblo y con la ciudad de Jerusalén. Nadie se involucra en esto. Esta es en exclusiva para ustedes. Es para darle una interpretación. Se trata del pueblo de Israel durante la gran tribulación. Y la gran tribulación, esos últimos 7 años, donde 3 años y medio son de supuesta paz, que no es la paz de Dios, y los otros 3 años y medio son de tribulación. Estamos hablando de la última semana profética, Daniel, que son 7 años. La última semana profética. Entonces, esto que está pasando, que estamos viendo, es un sufrimiento que tiene que ver con Israel, no con la iglesia. Y le voy a decir algo más, porque ya vamos a ir llegando a un capítulo muy lleno de cosas, como es el capítulo 12 de Apocalipsis. Y eso es muy propio entenderlo así, de que se refiere al sufrimiento de Israel. Porque de inmediato, en el capítulo 12, entraremos a esa época de sufrimiento de Israel. Capítulo 12, que tiene un gran contenido. Lo contrario, y yo he insistido mucho, y usted lo nota, la diferencia entre la iglesia y lo que pasa con Israel. Porque si afirmamos que es también la iglesia, necesitaríamos justificar bíblicamente, proféticamente, que la iglesia se quedó para la gran tribulación. Cosa que no va usted a poder hacer. Entonces, ese librito que el ángel le dijo, devóralo, pruébalo. Y va a ser muy dulce a tu paladar, pero va a ser amargura en tu estómago, en tu vientre. Y así sucedió. Y aunque se trate de justificar que la iglesia se ha quedado durante la gran tribulación, va a ser muy complicado. Y de esta manera entramos al capítulo 11. Porque yo dije capítulo 10, más algunas cositas que se nos quedaron por allí rezagadas. Pero ahora sí ya entramos al capítulo 11. Y si usted lee eso, capítulo 11, versículo 1 al 2, dice lo siguiente, se lo voy a leer. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Espérenme tantito. Entonces ya entramos a figuras que tienen que ver con Israel.
mide el templo de Dios. Lo va leyendo junto conmigo. Y mide el altar y a los que adoran en él. Entonces estamos hablando de que en ese tiempo en el templo había actividad, había adoración y había mucha gente como adoradores. Y a los que adoran en él. Y luego se le da una orden muy importante. Y echa fuera el patio que está fuera del templo. Y no lo midas, porque es dado a los gentiles y hollarán o pisotearán la santa ciudad 42 meses. Van a pisotear la santa ciudad 3 años y medio. Entonces ya nos salimos completamente de cualquier figura que tenga relación con la iglesia. De inmediato le dicen a Juan, ahí está esa vara de medir. Mide el templo. ¿Cuál templo? Necesariamente aquí solamente se trata del templo en Jerusalén. O sea, lo interesante es que ya en esa época de la gran tribulación, en Jerusalén está un templo que es el templo de Dios. Ahora, ¿por qué digo que el templo de ella era ese templo de Dios? Pues porque el ángel le dijo eso. Es muy interesante tener cuidado. Y me dijo, levántate y mide el templo de Dios para que no se sufra tratando de descubrir de qué templo se trataba. Se trataba del templo que tiene que estar en Jerusalén. Y entonces yo dije, de inmediato aquí nace la figura. Templo en Jerusalén, altar, adoradores. Pero todo esto del capítulo 11 tiene que ver con Israel. Y lógicamente con la semana 70. Porque esto está sucediendo durante la gran tribulación. Como el capítulo 12 será precisamente lo que sucede durante la gran tribulación. Y el capítulo 11 nos da una muy alegre noticia. Cierto que es el tiempo de la gran tribulación. Dice Juan en lo que acabamos de leer. Y me fue dada una caña semejante a una vara. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y en los que adoran en él. Esto ya de por sí sería señales muy evidentes de que se trataba del templo en Jerusalén y que estamos hablando de un templo para una adoración de los hebreos, de los hijos de Israel. ¿Va conmigo usted? Pero luego el 2 es más contundente, porque estamos tratando de decir, bueno, esto de que se alegró y que sufrió, pues ¿de quién se trata? Unos dicen es que es la iglesia, otros no, es Israel. Por lo que estamos leyendo, es exclusivamente Israel. Mide el templo de Dios. Me gusta esa idea porque está diciendo, no te confundas, este templo es realmente el templo de Dios que está en Jerusalén.
y el altar y a los que adoran en él. Y prácticamente no midas el patio que está fuera del templo. No midas el patio que está fuera del templo. Y entonces le preguntamos a Juan, ¿por qué? Juan dice, porque el ángel me dijo, es que esa área es dada a los gentiles. Oiga, espéreme entonces tantito. Si estamos hablando de que es un área que se le otorga a los gentiles, estamos viviendo todavía el tiempo de los gentiles. Y esas palabras definen a ese templo. Porque el tiempo de los gentiles lo podemos ver en Lucas 21-24. Lucas 21-24. Vamos a ver qué tan ágil soy. Ahí está. Eso es lo que dice. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejército, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Esta profecía el Señor la dio en referencia a la destrucción de Jerusalén el año 70. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a Jerusalén, no entren en ella. ¿Por qué? Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Esto sucedió en el año 70, donde la destrucción de Jerusalén y la gran mortandad que hubo de judíos cumplieron esta profecía. Mas hay de las que están encinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Todavía la profecía del Señor está hablando precisamente del año 70. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y sucedió. Y Jerusalén será pisoteada de las gentes. Jerusalén la van a pisotear los gentiles. ¿Hasta cuándo, Señor? Él dice, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Y entonces ya entramos aquí a un término que nos interesa aclarar, que lo hemos dicho, no sé si usted se acuerda, yo creo que sí. Lo dice Lucas 21-24. Nos habla de un llamado tiempo de los gentiles, que es diferente a la plenitud de los gentiles que habla el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 25. Y hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio, a pisotearla, a estar allí. Se les entregó, no midas este lugar, porque es dado a los gentiles, y ellos van a pisotear aquí. Ahora, pero ya tenemos un templo allí, la gran tribulación, que es
a mitad de semana profética, la semana de 7 años, a los 3 años y medio de paz, representados por aquel caballo blanco y su jinete. Esos 3 años y medio fueron años, se puede decir, de paz. Pero ahora ya estamos a los últimos, los otros 3 y medio, pero que ya es donde empieza la gran tribulación, que viene siendo precisamente del caballo bermejo. Entonces, esta escena está justamente en la gran tribulación ya, los últimos 3 años y medio. Pero si a esos 3 años y medio ya tenemos aquí el templo en Jerusalén, la pregunta es, pues, ¿cuándo lo construyeron? Piensa eso. O sea, ¿acaso lo construyeron durante los 3 años y medio de paz? Pues tenemos que pensar que sí, que fue ese tiempo. Y si me preguntan, pero ¿quién hizo ese templo, hermano Ramos? Yo le digo, no sé decirles. Sin embargo, aunque no sé decirles, me hago esa misma pregunta. ¿Quién hizo el templo? Pero entonces pienso también en 2 templos anteriores. Pienso en el templo de Salomón y pienso en el templo cuando vinieron de la cautividad babilónica. El templo de Salomón y el templo humilde o segundo templo. Ese templo lo construyeron cuando vienen de la cautividad babilónica, pero que viene ya bajo el imperio medo-persa, no bajo el imperio babilónico. Y entonces descubro, necesariamente por la Escritura, pues que fue el pueblo de Israel, la gente del pueblo de Israel, quienes dieron su mano de obra. Y pienso con toda formalidad que la mano de obra de los hijos de Israel tiene sin duda que estar presente en este otro templo. A ver de nuevo. Pues ¿quién construyó ese templo que ahora ya lo encontramos durante la gran tribulación? ¿Quién lo construyó? Porque los otros 2 ya habían sido destruidos. El templo muy humilde que construyeron cuando vinieron de la cautividad babilónica, que por cierto, muchos de los judíos ya ancianos, pero que se acordaban del templo de Salomón, ellos lloraban. Y Dios los consoló y les dijo que no lloraran, porque en ese templo que habían construido vendría el anhelado de todas las gentes. Y en ese templo llegó el Señor Jesús. Y se cumplió esa promesa tan bonita. Pero de nuevo vuelvo. Yo no puedo ni siquiera pensar que la mano de obra de Israel esté ajena
a la construcción del templo de Salomón. Serían de Tiro y Sidón, que trajeron maderas y muchas cosas, de acuerdo. Pero la mano de obra de los hijos de Israel necesariamente estaba presente. Sería muy honroso eso. Y pienso que la mano de obra de los hijos de Israel tienen, sin duda, necesariamente por la historia, de estar en la construcción de ese templo que ahora no lo encontramos aquí en Apocalipsis. Y que es una alegría. Qué alegría que durante la gran tribulación Jerusalén tiene su templo. Que los cultos se han reactivado. La adoración. Por lo tanto, sin duda tiene que estar la mano de obra en esta construcción. Lo de este capítulo 11, en que el ángel le da una orden a Juan, que fue categórico: mide el templo de Dios. Pero al decir mide el templo de Dios, está diciendo que Dios lo reconocía como su templo. Para no divagar pensando que quizá alguien, no, era el templo de Dios. Así dice la Escritura. Y el altar, y a los que adoran en él. Y esto de los que adoran, yo lo entiendo, cuenta a los que vienen a adorar. Hermanos, la gran tribulación y el culto a Dios estaba activo. ¿Usted cree que esto no le causó a Juan una gran alegría? De eso estamos hablando. Y sin duda, durante la primera parte de los 7 años de la última semana, es decir, Juan, con la profecía, vio con tanta alegría que le sabía a miel en su boca ver el templo, ver el culto activo, ver los adoradores, oír que el ángel le dijo: este es el templo de Dios. Y eso era de alegrarse. Pero entonces tenemos que preguntar, ¿y cómo es que se autorizó que fuera construido? ¿Por qué? Porque justamente completamente cerca está el culto, el maometano. ¿Cómo fue posible lograr un acuerdo? ¿Y qué clase de acuerdo? Usted quizá me diga, bueno, pues fue por guerra, pero la Biblia no me deja pensar eso. ¿Cómo se autorizó que fuera construido? Estando allí cerquita el templo de los maometanos. Sin poder precisar nada.
no olvide una cuestión. ¿Quién ha de ser ese hombre al que llamamos el anticristo? ¿Qué clase de persona es? Bueno, Daniel 8:23 nos da una idea y varios pasajes del libro de Daniel. Dice que será astuto y entendido en dudas. Ese hombre capaz de resolver cualquier conflicto de problema entre naciones. Astuto y entendido en dudas. Y la Escritura enseña en Daniel 9:27 que hará un pacto con Israel. Un pacto que romperá a mitad de semana. Es decir, esos 3 años y medio estaba bajo pacto con los hijos de Israel. Daniel 9:27 lo dice. Pero luego, a mitad de semana, o sea, cuando terminan los 3 años y medio de supuesta paz, empieza el tiempo difícil y rompe ese pacto. Y entonces las cosas cambian radicalmente en Israel. Fíjese. Y se cumplirá lo que dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 4. Hablando de lo que hará el anticristo en ese templo. Esperan cosas en ese templo. Dice que habrá un hombre que es el anticristo, que vendrá oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Y aquí viene entonces lo que es la abominación, la cosa más ofensiva para Dios. Tanto que se asiente en el templo de Dios, no en el templo de algún otro Dios o de un Dios, no, en el templo de Jerusalén, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose parecer Dios. Esta es la llamada abominación espantosa. Y justamente esto abre un gran conflicto. Y viene la decisión de ese líder de aniquilar a Israel, de destruirlo. Y es justamente cuando se dan las señales de la segunda venida de Cristo, que son las señales del sol, la luna y las estrellas. Hay muchas cosas que entender, mis hermanos. Pero en este templo que es aceptado, que es de Dios, y es de Dios porque acepta adoración, pues el ángel le dice, mide el templo de Dios
y el altar y a los que adoran en él. Y justamente una de las cosas que dice Daniel 9:27 es que romperá el pacto que hizo con Israel, porque estamos diciendo, ¿cómo es que hizo posible construir el templo? O sea, es un producto de una negociación bastante astuta, bastante inteligente. Es muy posible, pero se llegó el tiempo de su manifestación. Y cuando él ya empieza y se sienta como Dios, dice, sentándose como Dios, haciéndose parecer Dios. Pero él pide ahora adoración para él. Y eso se llama la abominación espantosa. Terrible. Ahora, yo leí que se hizo el comentario en el sentido de que cuando destruyeron el templo de Jerusalén el año 70, habían cometido sacrilegio. Yo le voy a decir una cosa, yo no encuentro tal cosa. Encuentro sacrilegio típico del anticristo, ¿sí? En este caso, cuando se ofende a Dios haciéndose parecer Dios. Pero, el año 70, dijo el Señor, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, su destrucción está cerca. ¿Qué fue cuando vino Vespasiano? Rodeó el templo de Jerusalén, pero en ese momento, ese tiempo, muere el emperador. Y entonces Vespasiano se va a Roma precisamente para que lo coronen como el César. Se hace el emperador. Y entonces envía a su hijo Tito, convertido en el líder del ejército de Roma, y viene justamente a Jerusalén. Y en ese tiempo él, a pesar de que dice la historia que él ordenó que no destruyeran el templo, pero que sin embargo, en una agresión que los judíos tuvieron contra los romanos, los soldados romanos que estaban tranquilos, resulta que entonces decidieron arrasar con Jerusalén y arrasar con el templo. Escrito estaba. Es decir, aunque el hijo del emperador ordenó que no destruyeran el templo, estaba por encima de esa la palabra del Hijo de Dios. Y destruyeron el templo de Jerusalén el año 70. Sí, pero con todo y eso que hicieron, no cometieron sacrilegio contra el templo de Dios. No hicieron eso. Entonces, ese sacrilegio nada tiene que ver con la destrucción del año 70. Pero sí tiene que ver con el fin de los tiempos. Y yo espero que esto usted lo tenga en cuenta, lo que va a pasar justamente con el templo en Jerusalén. Es más, le voy a decir algo. Durante el milenio se multiplicarán los levitas y los descendientes de David. Alguien me dijo, pero la Biblia dice, ¿pero por qué? Pues porque toda la tierra será enseñada sobre la palabra de Dios. ¿Y quiénes hacen eso? Los levitas.
y toda la tierra será gobernada por el Hijo de David. ¿Y quiénes serán cogobernantes con él? Pues los hijos de David, la parentela. Entonces, habrá muchos cambios extraordinarios. Y termina esta historia del librito. Y nos manda la Escritura, nos manda al capítulo 11. Del 3 al 14. Capítulo 11. Lo voy a leer. No entraremos en esta ocasión, pero lo vamos a dejar en mente. Ya termina todo esto. Y claro que los problemas se hicieron bastante graves. Los hijos de Israel, es lógico que estaban desorientados. Y es entonces cuando Dios envía 2 testigos. Versículo 3 al 14. Y daré mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos, de cilicio, luto, tristeza, pena. Estas son las 2 olivas, simbólico de aceite, simbólico del Espíritu de Dios, la espiritualidad. Y los 2 candeleros que están delante de Dios de la tierra. Y a estos testigos, si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno los quisiera hacer daño, es necesario que él muera. Esos testigos que llegaron, quién sabe dónde venían, quién sabe dónde vendrían, tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. ¿Se acuerda usted de alguien? ¿Se acuerda de Elías? ¿Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre? ¿Se acuerda de Moisés? Y para herir la tierra con una plaga, cuantas veces quisieran. Y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es esa guerra? No se puede definir. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma, por su pecado, y Egipto, por su idolatría, donde también nuestro Señor fue crucificado. No hay duda entonces. Jerusalén la está llamando la profecía Sodoma y Egipto. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. No los necesitan. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos. Y se levantaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos le vieron. Qué bonito termina esta historia. Y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, Jerusalén,
por ese temblor de tierra. Y murieron en el temblor de tierra 7,000. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Esto sucede en Jerusalén. El segundo ay es pasado, y aquí el tercer ay vendrá pronto. Ahí nos vamos a quedar, mis hermanos. Qué interesante la historia que le espera. Entonces, cuando Juan estaba viendo las cosas hermosas, se alegró. ¿Sí? Sin embargo, luego al ver esto, se entristeció. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Padre Santo, muchas gracias. Muchas gracias por tu pueblo, por tus hijos. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por todos esos hombres que han sido importantes y que han hecho posible que el Evangelio llegue a nuestras vidas. Bendice a tus hijos este día y que ellos sean alimentados con tu palabra y bendecidos por Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.